Ok, iniciamos. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, lunes 25 de noviembre, con el tema autismo, a cargo de la doctora Úrsula Huerta Robles, médico asistente especialista en neurología del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también es docente en la Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad César Vallejo, con maestría en gestión en los servicios de salud y autora del libro Cómo cuidar la salud neurológica de tu futuro bebé. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia durante la ponencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Úrsula Huerta. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos, doctora. Usted, Miriam, ¿podría por favor hacer uso del micrófono para ver si nos pueden escuchar? Aquí ¿Me la escucha? doctora. ¿Me escucha, licenciada? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, muy bien, entonces ya damos pase a la doctora Úrsula Huerta para que pueda iniciar con la ponencia. La escuchamos, doctora. Buen día con todos. Bueno, mi nombre, como ya mencioné, es Úrsula Rosa Huerta Robles, soy médico neuróloga. Vamos a hablar el día de hoy acerca del trastorno del espectro autista. Bien, como verán, hay diversos tipos de trastornos del neurodesarrollo. Dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, que conforme ha ido avanzando el tiempo, se han podido identificar como los dominios posibles de afectarse, como la parte emocional, conductual, del aprendizaje, parte física, motora. También puede haber por diversos tipos de múltiples factores esos trastornos del desarrollo en general, como la irrupción precoz del sistema nervioso central, la multifactoriedad, la parte de herencia, la sobreposición y muchas cosas más que pueden predisponer a trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno del aprendizaje, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos de comunicación y trastornos motores. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del autismo. Entonces, para poder conocer un poco más de ese tema del autismo, tiene historia de que por primera vez fue descrito en 1943 por una serie de 11 niños dado por el psiquiatra Leo Kanner, que esos niños estaban entre 2 años y 5 años, ¿no? Apuntó que 6 de esos 11 niños tenían dificultades para poder alimentarse a un inicio de la vida y también ha habido asociado con síntomas gastrointestinales y otros tipos de afectaciones de la comunicación. Entonces, pudieron desde esa parte comenzar a tratar de ver los estudios para ver la relación. Y en la década de 1960, gracias a los estudios de Bernard Brigham, se entendió que el TEA es un trastorno psiquiátrico que puede tener su base en una combinación de factores genéticos y ambientales. Y conforme avanzaron los años, que el descubrimiento de nuevos métodos ayudó para ver esos tipos de biomarcadores, que es importante para no solamente biomarcadores, sino también los criterios clínicos precoces para poder identificar el trastorno del espectro autista. Dentro de la parte de introducción, como sabemos, ese es un trastorno con base biológica, ¿no? Que va a tener déficit persistentes durante el trayecto de la vida, en el cual puede haber déficits persistentes en la comunicación social, patrones repetitivos, interacción social, afectaciones de patrones restringidos, también intereses y actividades que se afectan, ¿no? Y conforme ellos, como mencioné, que conforme son diagnosticados deben derivarse para poder tener un tipo de tratamientos específicos. Cada uno tiene una amplia gama de síntomas floridos que puedan presentar y cada paciente es diferente en relación a la cantidad de
características semiológicas o de signos y síntomas que presenten. Dentro de la definición es que los trastornos del espectro autista constituyen un grupo de trastornos de neurodesarrollo que pueden afectar de manera global a varios tipos de funciones cerebrales superiores, como la inteligencia, la capacidad de lenguaje, la interacción. Esos tipos pueden producir como conductas estereotipadas que tienen un gran avance por diversos tipos de factores ambientales y epigenéticos. Dentro de ellos también hay un tipo de alteraciones sociales, en el cual puede producir, como sabemos, un trastorno de neurodesarrollo de por vida, que puede, si el paciente no es diagnosticado a tiempo, no es derivado a tiempo, puede tener un alto costo social. También, como sabemos, tiene una alta prevalencia. También no solamente conforme va avanzando la población, vamos identificando, conociendo más términos y vamos detectando más, encontrando pacientes que antes no tenían algún tipo de diagnóstico y que a veces algunos se llegan a saber que tienen el autismo cuando son adolescentes o son adultos, ¿no? Porque de manera temprana no lo han podido identificar estos síntomas. Y también, si no, el paciente no se actúa a tiempo o no lo tratamos o identificamos, puede haber una afectación económica, social, no solamente para el propio o el aprendizaje del paciente, sino también a la familia. A nivel epidemiológico, como sabemos, a nivel de Europa y Asia, Estados Unidos, y también acá en Latinoamérica, varía pues un promedio de 2 a 25 por cada 1000 habitantes. Quiere decir que por cada 1000 habitantes va a haber un promedio de 2 a 25 pacientes que puedan tener autismo, que viene a ser un promedio de 1 en 40 a 1 en 500, ¿no? También es 3 a 4 veces más común en hombres que en relación a mujeres. Y también puede decir por la cantidad de 4-2, ¿no? Por cada 4 hombres, 2 mujeres van a tener autismo. Pero también, como sabemos, es una afectación que puede darse a nivel de la familia. Por ejemplo, si una persona tiene autismo, hay probabilidad de un 10% que su hermano o hermana pueda tener autismo. Si una persona tiene autismo, hay probabilidad de un 6% que el primo pueda tener autismo. Por eso es importante preguntar en la familia, los papás, los tíos, los hermanos, los primos, si alguno de ellos puede tener las características de autismo o ha sido diagnosticado, ¿no? Porque también hay relación genética. Y también, como sabemos, puede haber una afectación del nivel de coeficiente intelectual en un 30% de los pacientes con autismo que puede llegar a tener una disminución de ese nivel de coeficiente intelectual. A nivel de las causas pueden ser múltiples, ¿no? Que pueden ser diversos factores por perinatales, nutrición materna, exposición fetal a drogas, exposición fetal a tóxicos, alcohol, cigarro, enfermedades de los padres, infecciones maternas, que el pequeño haya nacido antes de tiempo, prematuridad o pequeño para nacer, que pueda presentar o la mamá haya tenido durante la gestación infecciones, anemias, amenazas de aborto, o el pequeño ha sido macrosómico, o el paciente haya tenido retardo del crecimiento intrauterino, o las madres haya tenido un cuadro de depresión o ansiedad durante la gestación, o haya habido violencia, déficit económico durante la gestación, o haya habido consumo de drogas o de alcohol o cigarro durante el momento, no solamente durante la gestación, sino incluye también el momento de la concepción, porque también hay factores que influyen y no es que solamente el paciente puede tener autismo desde antes de que los papás se junten para procrear al pequeño, del momento durante la gestación, cuando están naciendo, o cuando el momento cuando nace, ¿no? Por diversos tipos de patologías, por sepsis neonatales, una asfixia perinatal, o también ictericia neonatal, o el paciente, o también la edad de los padres influye, como por ejemplo, si la mamá o el papá tienen menos de 20 años de edad, si son adolescentes, o son extremos de la vida, o tienen mayores de 35 o 40 años de edad también, puede producir que el paciente también pueda tener el diagnóstico de autismo. Y también, como sabemos que la teoría epigenética se debe porque hay un gen anormal, ¿no? Que se activa temprano en el desarrollo fetal y eso va a afectar la expresión de otros genes, ¿no? Sin cambiar la secuencia primaria del ADN. Por esos tipos de los cambios epigenéticos son por la afectación de la metilación del ADN y las alteraciones del microARN, ¿no? Que pues han asociado también con el trastorno del espectro autista. Dentro de estos factores, como mencionamos, hay diversos tipos de factores que pueden darse de momento que se juntan los papás para concebir. Hay afectaciones de factores ambientales, hay factores también que puede darse el momento de que
el momento del desarrollo, como afectaciones, la proliferación neuronal, apoptosis neuronal, puedes afectar la parte de sinapsis, mielinizaciones y las partes de sinaptogénesis. También dentro de ello hay afectaciones con diversos trastornos también epigenéticos que pueden afectar también a los genes con el transcurso de la vida, que pueden darse todo durante, no solamente en la gestación, sino también el momento, como mencionamos, que están haciendo el pequeño. Ahora, dentro de esto, como vimos, hay diversos tipos de factores ambientales y también, también hay tipos de afectaciones neuronales y sinápticas, que estas afectaciones neuronales y sinápticas se van a dar en el momento cuando el pequeñito está en desarrollo, que puede darse afectaciones a nivel de la conectividad neuronal, del crecimiento de la formación de las dendritas y la sinapsis en la formación de la maduración y funcionabilidad. También puede haber afectación del desarrollo del tubo neural y también el desarrollo en el momento que, como se da la anemia materna o demás, puede dar afectarse al crecimiento fetal y alterarse también por a nivel de los desarrollos corticales, ¿no? en el pequeñito. Dentro de este, a nivel más microscópico, dentro de estos cambios presinápticos es como sabemos que puede darse los cambios, como dije previamente, el empaquetamiento de la cromatina y factores implicados de la remodelación de la cromatina puede afectarse las transcripción genéticas, la metilación del ADN, la afectación del ARN mensajero al citoplasma, la afectación a nivel de la transcripción de proteínas, la regulación transcripcional del ARN, la degradación de proteínas también, por el proteasoma, también puede haber el complejo transináptico, también en la neuroligina y los canales iónicos también puede darse por afectación de los canales iónicos dependientes en las células posinápticas, en la afectación de las proteínas de protección y también otros tipos de vías de transducción y también de tirosina quinasas. Dentro de estos tipos de afectaciones del ADN, en el cual vemos que hay genealogías de personas afectadas con trastorno de espectro autista y sus familias. Como sabemos, mencionamos que puede haber afectaciones genéticas a nivel paterno-materno, que puede darse más común en estas patologías, pero también puede darse, como mencionamos, el autismo en un paciente que no tenga antecedente familiar, que no haya tenido simplemente el factor familiar o genético, son factores que puedan predisponer. Pero hay pacientes que no necesariamente tienen familiares que puedan tener autismo y también ellos por sí solo puede haber afectaciones, también metilación de los ADNs y ellos mismos pueden desarrollar estos tipos de afectaciones de autismo, en el cual pueden darse a nivel de diversos tipos a nivel del cromosomas, como mencionamos, ¿no? Hay diversos tipos de síndromes que pueden darse y pueden predisponer en un paciente que pueda tener autismo. Esos síndromes son, por ejemplo, el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Tourette, el síndrome de Sher, el síndrome de Ketra, el síndrome de Rett, otros síndromes de Campbell, otros síndromes como la déficit de alteraciones de las mutaciones, como el FOQXP2, también el síndrome de White-Sutton, el síndrome de Smith, el síndrome de Pitt-Hawkins, el síndrome de Godwin, el síndrome también de las neurofibromatosis, el síndrome de Angelman y otros tipos de patologías que puedan predisponer en un paciente que pueda tener autismo. Ahora, para poder entender la afectación en que puede dar el paciente con autismo, tenemos que conocer los hitos del habla, del lenguaje y de la comunicación. Dentro de ello, como sabemos, el nacimiento a 2 meses, según se puede dividir este cuadro según el grupo etario del paciente, de lo mínimo 2 meses, va creciendo 6 meses, 12 meses, 1 año y medio, 2 años, 3 años y más de 4 años, según la habilidad del lenguaje expresivo, la habilidad del lenguaje receptivo, la habilidad de la comunicación gestual. Dentro de ellos, por ejemplo, a nivel de lenguaje expresivo con un paciente de lenguaje expresivo de nacimiento 2 meses es que llora. La habilidad del lenguaje receptivo que se gira hacia el lado del sonido, que el paciente, por ejemplo, cuando tenga 12 meses, dice la primera palabra o aproximación de una palabra, bueno, si no, es una palabra. También repite los sonidos o gestos para llamar la atención, o a nivel del lenguaje receptivo a los 12 meses puede seguir una orden verbal. Por ejemplo, le dicen, dame una pelota, dame un objeto, dame una cuchara, y él entrega. Por ejemplo, también a los más de 72 meses, más de 4 años, el paciente, por ejemplo, la habilidad de lenguaje expresivo, pues ya es un 100% inteligible.
O sea, el paciente ya utiliza oraciones completas, con gramáticas, plurales, terminaciones de verbos, ya es como un lenguaje como si fuera un adulto ya más de 4 años. O sea, habilidad del lenguaje receptivo tiene una orden verbal de 3 pasos consecutivos, como de repente, siéntate, alcánzame el zapato, o el zapato guárdalo en su caja, o nada más, simplemente con 3 órdenes diferentes de los 3 pasos, también puede haber una comprensión en el lenguaje receptivo. Dentro del cuadro clínico que nosotros podemos identificar en un paciente que pueda tener los primeros síntomas y signos de autismo, pueden ser, por ejemplo, que el paciente no responde a su nombre, acciones repetitivas de los juguetes, poco contacto visual, no señala los objetos con el dedo, no imita los sonidos, llama poco la atención, o puede presentarse preocupaciones de los cuidadores por los déficits de habilidades sociales, que de repente no socializa mucho con otros niños, o de repente preocupación de los cuidadores, de repente que dicen que no menciona palabras algunas, o que el paciente cuando lo llaman no voltea el llamado, el paciente están llorando y no entiende que por qué la otra persona llora, o de repente el paciente tiene ecolalias, que es decir, repeticiones de una palabra u otra de lo que está escuchando, o tiene características de obsesivos compulsivos, de intereses obsesivos o fijaciones por un tipo de objeto. Ahora, con las señales de alerta, a grandes rasgos son apego inusual a los objetos, no tiene lenguaje o presenta alteraciones, dificultad para relacionarse con otras personas, tiene los aleteos, movimientos repetitivos del cuerpo, o también tiene resistencia al cambio. Eso, como dije, tienen un tipo de fijación para tratar de hacer las cosas de manera como corresponde. A veces tienen juego inapropiado con juguetes, en vez de los juguetes con el carrito, jugar en círculo, jugar así como que esté avanzando el carrito, simplemente pueden jugar solamente con la rueda en vez de jugar con el carro, ¿no? No temen los peligros. Los niños con autismo son capaces de cruzar la pista y sin darse cuenta alguna, cruzan y no ven que viene un carro, de repente se pueden tirar, no se dan cuenta. Eso es más voluble que estos pequeños puedan tener más eventos de contusiones, caídas, accidentes, porque no miden los riesgos. Pueden ser bastante hiperactivos o pasivos, porque el autismo se va con los extremos. El autismo se puede asociar con hiperactividad o hipoactividad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, pero la mayoría de pacientes con autismo se relaciona con la parte de hiperactividad, porque pocos pacientes que tengan autismo son más pasivos, hipoactivos, porque la mayoría de ellos pueden tener la parte de hiperactividad. Ahora, los signos de alerta que podemos subdividir según los grupos etarios, de 6 meses a 12 meses, es que el paciente, por ejemplo, poca frecuencia en la mirada hacia otras personas, no muestra anticipación cuando va a ser cogido, falta de sonrisa social, falta de ansiedad entre los extraños antes de los 9 meses, falta de interés en juegos interactivos, simples como que las personas lo hagan jugar con monosílabos o tureos. Dentro de los signos de alerta de entre los 12 meses a 18 meses, también podemos encontrar que el paciente no voltea su nombre, no señala para poder pedir algo, no muestra los objetos, no mira hacia donde otro señala. El paciente pues tiene ausencia de imitación espontánea, ausencia de balbuceo social, comunicativo, ¿no? Entonces pueden asociarse a otros tipos de características según los grupos etarios para detectar el autismo. Hay otros signos de alerta de 18 meses a 24 meses, que es 1 año y medio a los 2 años. Que el paciente puede tener retraso en el desarrollo del lenguaje, juega con objetos de forma repetitiva, como alinear los juguetes, alinear en fila. Y los juguetes no solamente lo alinea en filas, sino también tiene las características de poder alinear los juguetes por colores o por tamaños o por características, por texturas, ¿no? Lo pone en fila, pueden tener la característica repetitiva de prender y apagar un foco, de repente abrir y cerrar la puerta repetidamente, falta de interés en otros niños, no suelen mostrar los objetos tampoco, no imitan ni repiten gestos o acciones que otros hacen, pocas expresiones para compartir afecto, ¿no? O algunos papás que dicen, antes decía unas palabras y ahora ya no dicen una palabra también. Los signos de alerta en mayores de 24 meses, que por ejemplo, como mencionamos, también se puede dar que el paciente puede ver afectación de la comprensión, también puede seguir alineando los juguetes en este grupo etario, puede también tener apego a determinados objetos. De repente hay niños que tienen fijación por un juguete en específico, de repente un dinosaurio, que la mamá dice, siempre juega de repente con ese objeto de dinosaurio y le doy otro, no quiere jugar con otro, solamente quiere con este. Pero después de algunos meses ya dejó de jugar con el dinosaurio y quiere jugar de repente con el peluche. Se fija con el objeto y dice, muy bien, entonces ya no quieres jugar después de meses con ese peluche y jugar con otro. Y a veces no le gusta compartir sus juegos, ausencia de juegos imaginativos.
y demás, ¿no? Ahora, también hay afectación en el autismo de patrones de conducta. Como mencionamos, patrones de conducta, intereses restringidos y repetitivos, como alguna fijación como física de los objetos, como dije, de un carrito, de repente la pelota, no quiere cambiar sus rutinas, quiere mantenerse según como ellos están, son tipo de comportamientos ritualistas, que como la parte tipo obsesivo compulsivo, a veces caminan en puntas, caminan o corren en puntas, caminan en círculos o corren en círculos, tienen estereotipias, también alteraciones de la comunicación, ¿no? También puede afectarse en estos pequeños interacciones sociales, como que de repente limita habilidad para apreciar las normas o interés al vestirse, no puede, no quiere intentar jugar con otros niños y tiene dificultad también para juntarse con otros niños para poder jugar. Puede tener el tipo de afectaciones o actividades, conductas de ausencia, como mencionamos, a la flexibilidad, porque debido a que ellos tienen los comportamientos muy repetitivos y muy fijos, que son difíciles para poder hacer esa flexión de cambios de comportamientos. Ahora, los síntomas posibles en los niños con autismo de edad preescolar, como ya son de preescolar, de 3 años a 5 años, porque también los autismos se vamos caracterizando conforme va creciendo más pequeño. Esas características que pueden tener entre 3 años a 5 años pueden tener el uso de estereotipas como las ecolalias, se puede referir a sí mismo como tercera persona, por ejemplo, que el pequeño se llame Juan. Juan, dame el zapato. Y Juan dice, él mismo Juan dice, Juan trae el zapato. O sea, él mismo habla como si él fuera una tercera persona entre ese rango de edad. También puede ser difícil la comunicación, todavía tiene alteraciones sensoriales también, ¿no? Limitación limitada, que puede conseguir cosas por sí mismo, a veces pedirlas, puede haber relaciones muy alteradas, como afectado a nivel de los intereses, pueden tener los niños como que se enojan, se frustran rápidamente, ¿no? O a veces de la nada comienzan y no quieren hacer lo que quieren y se tiran al suelo, patean, o hacen su pataleta, a veces peñizca, jala, empuja. También puede haber síntomas en los niños y adolescentes también en edad escolar, que también pacientes que no han sido antes diagnosticados de repente con autismo en la infancia y en la edad escolar podemos notar que puede haber afectación del aprendizaje, continuar con las conductas repetitivas, obsesivos, compulsivos, puede tener síntomas de ansiedad, puede tener escaso o nulo contacto visual, puede asociarse cuando lo llaman, no voltea el llamado, puede ser muy sensible, algunos también, de los pequeños también lo que se caracteriza es que no toleran los ruidos, ¿no? Incluso que también puede permanecer en la adolescencia en algunos pacientes, pero los pequeños a veces dicen, no tolera el ruido de la licuadora, de la moto, y se tapa inmediatamente o escucha un ruido y llora, o a veces mencionan también con los más pequeños que el paciente está en los cumpleaños y no soporta el ruido de la música y se quiere aislar, no quiere jugar con otros niños, o también se puede perdurar en algunos pacientes cuando son adolescentes también, o niños de edad escolar, o también continuar con los tipos de rutinas y difíciles para el cambio, ¿no? Ahora, en las anomalías sensoriales, como mencionamos, hay anomalías a nivel de los sentidos, olfativos, paladar, visual, somatosensorial, vestibular y propioceptiva. Por ejemplo, en la parte olfativa, los niños tienen características de oler cosas que no son comestibles. De repente cogen una pelota y se ponen a oler la pelota, sin tener un olor, nada de características. Rechaza algunas cosas simplemente alimentos por su olor, de repente. Ve el pescado o otro tipo de comida y no quiere comer, simplemente no es porque no quiera, simplemente por el olor no le gusta, o tal vez el paladar, sensibilidad bucal, de repente a veces se cogen los objetos y se lo meten a la boca. Se meten a la boca, se meten a la boca, se meten a la boca. Puede tener selectividad alimentaria por rechazo de determinados alimentos por el color o por la textura. Simplemente ven una comida, a veces no son bien selectivos en la comida, no comen de todo, seleccionan su comida, lo ponen a un costado, ponen a otro, ponen por colores, separan la carne, el arroz, las verduras y demás, y comen una parte y otro no, son selectivos en sus comidas por sus texturas. Atracción por las fuentes a nivel visual, por las fuentes de luz, frente a objetos también, abstracción y miran por los objetos que giran,
como centrifugadoras de lavadora, ruedas, ventiladores, evitación o rechazo por los alimentos también, como mencioné, por su color. Es decir, los alimentos pueden rechazar por sus selectivos a su comida, por el olor, por su color y por su textura. También a nivel auditivo que no soportan a veces a nivel auditivo es que los niños no toleran el ruido y los papás piensan cuando son pequeños que son sordos, porque dicen, lo llamo y no voltee, tienen que llamarle 2, 3 veces para que voltee, pero no es que el niño sea sordo, simplemente que hay una afectación a nivel de la interacción del niño con su entorno, por eso es que no voltea al llamado, ¿no? Y también tiene intolerancia a algunos ruidos, como mencionamos. A nivel vestibular, puede haber afectaciones de equilibrio interactivos. A nivel proprioceptivo, puede caminar o sinestésico, caminar por el borde de las estribaciones o no medir los riesgos. A nivel también hay otros estudios en el cual que se publicó en agosto del año pasado, en el cual ya ve la prevalencia, a través del estudio PRISMA, prevalencia de síntomas gastrointestinales en trastorno del espectro autista, que también, como mencionamos en un inicio del autismo, también se puede acompañar a síntomas gastrointestinales, que el más porcentaje puede ser por dolor abdominal, 75%, vómitos o náuseas, también en otro porcentaje elevado, distensión abdominal, flatulencias, aerofagias, exceso de gases, un 75%, diarrea o heces blandas, un 62.5%, los pacientes que han ingresado a esos tipos de estudio de metaanálisis, ¿no? Que se desarrolló para tratar de ver la relación en que ya se tenía visto a nivel del tracto gastrointestinal con el paciente que tiene autismo. Ahora, también en una página brasileña, por ejemplo, se hizo un estudio a nivel de un pequeño que estaba haciendo su interacción, un paciente de 5 años de edad, paciente de Leonardo de 5 años de edad, entonces vieron un tipo de... Quisieron hacer una representación simbólica del propio niño que dibuje en relación al juego que podría ver él por ejemplo, con la maestra, como le pudiera explicar, ¿no? Entonces se trató de hacer que el niño dibuje y esa fue la imagen que ven, ¿no? Que presentó algunas pistas que permiten comprender la presentación de un proceso construido en un paciente de 5 años, en lo que él puede vivir, ¿no? En el cual se ve la relación también la persona de cual está Leonardo, que es el pequeño a la izquierda, y la profesora está al costado, en el cual Leonardo viene a ser el pequeño y su profesora hace Linda. El tamaño de la boca de la persona mayor lo ve como más grande, que es los momentos cuando la persona habla, tenía que como si fuera, lo hacía más grande por el momento de la boca como la parte de expresión en el cual trata de el docente tratar de explicarle más, y también hizo el gráfico del cabello de la persona en el cual era corto, ¿no? En realidad, entonces se vieron el paciente, las intervenciones según un dibujo de Leonardo, corroboraron la información de la docente que tenía características similares al dibujo plasmado de Leonardo. También vemos que en estos tipos como mencionamos, del desarrollo de los periodos, desde la etapa prenatal, la infancia, la etapa infantil, la etapa adolescente y la etapa adulta, conforme hay cambios, esos cambios neurobiológicos y experimentales que pueden influir los síntomas y signos de autismo, alteración a nivel mental, el desarrollo, ¿no? Para resolver este problema, puede haber sido influenciado, como sabemos que estos síntomas no se cura el autismo, siguen de por vida, son cambios neurobiológicos, y puede con el tiempo ir con las terapias que más adelante vamos a hablar, ir mejorando esas partes de que algunos de esos síntomas van remitiendo, disipándose, para poder mejorar su calidad de vida de la paciente. Es cierto que no se cura, pero se puede controlar y mejorar bastante con las terapias que vamos a indicar. Aquí, por ejemplo, hay un video didáctico de autismo que dura unos 3 minutos, en el cual quiero que vean este video para que vean la relación en este paciente.
Doctora, disculpe, vamos a reproducir nuevamente el video porque nos comentan que no se escucha. Ahora voy a ver el tema de la configuración del sonido, ¿está bien? Ah, ya, me avisas para ponerlo otra vez. A ver. Ok, un momentito, por favor. Sí. El autismo, también conocido como trastorno del espectro autista, es una condición compleja del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos y en algunos casos habilidades cognitivas limitadas o desiguales. Sin embargo, el espectro es amplio y las personas con autismo pueden tener una gran gama de habilidades y desafíos únicos. El TEA afecta a individuos de todas las edades, razas, etnias y niveles socioeconómicos, aunque generalmente se le diagnostica en la infancia. El TEA abarca un amplio espectro, lo que significa que no hay dos personas con autismo que sean exactamente iguales. Algunas pueden necesitar mucho apoyo en su vida diaria, mientras que otras pueden ser completamente independientes y tener habilidades excepcionales en áreas específicas. Los signos y síntomas del autismo pueden variar considerablemente de una persona a otra, pero a menudo incluyen dificultades de comunicación e interacción social. Esto puede incluir retrasos en el desarrollo del habla, dificultades para iniciar o mantener conversaciones, falta de contacto visual y dificultades para comprender las emociones y pensamientos de otros. Comportamientos repetitivos o restringidos. Las personas con autismo pueden mostrar una gran gama de comportamientos como movimientos repetitivos, por ejemplo, mecerse o aletear con las manos, una adhesión inflexible a rutinas o patrones de comportamiento y una gama limitada de intereses. Respuestas sensoriales inusuales. Algunas personas con autismo pueden ser hipersensibles o poco sensibles a los estímulos sensoriales como el sonido, la luz, el tacto o el dolor.
es común que el autismo suele ir acompañado por otros problemas de salud mental, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje o de lenguaje, o trastornos neurológicos como epilepsia, incluso problemas gastrointestinales o problemas para dormir. La causa exacta del autismo aún es desconocida, pero se cree que es multifactorial, implicando una combinación de factores genéticos y ambientales. La evidencia disponible indica que lo siguiente podría poner a los niños en mayor riesgo de presentar un TEA: tener un hermano o hermana con TEA, tener ciertas afecciones genéticas o cromosómicas, como el síndrome del cromosoma X frágil o esclerosis tuberosa, haber tenido complicaciones al nacer, haber nacido de padres mayores. Los TEA se presentan en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Son más de 4 veces más comunes en los niños varones que en las niñas. Complicaciones. Los problemas con las interacciones sociales, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a lo siguiente: problemas en la escuela y de aprendizaje, problemas laborales, incapacidad para vivir de forma independiente, aislamiento social, estrés en la familia, victimización y ser objeto de intimidaciones. Aunque no hay cura para el autismo, hay varias intervenciones que pueden ayudar a las personas con autismo a desarrollar habilidades importantes y a manejar síntomas. El enfoque del tratamiento varía según las necesidades individuales y puede incluir la terapia del habla, terapia ocupacional, terapia de comportamiento, medicación para problemas coexistentes como la ansiedad y apoyo educativo. La inclusión y el apoyo social también son aspectos importantes del manejo del autismo, ayudando a las personas afectadas a llevar una vida plena y satisfactoria. Y bien, ¿conoces a alguien con esta condición? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en otro video. Autism child, you are so loved. Your little world is beautiful for who you are. Too many voices, too many noises. Sometimes you are afraid of getting out there, but your love is sweet, just like the way you feel. You dream your wonderful and beautiful dreams until your voice is released. Just keep your hope and grace. You are an angel. Doctora, disculpe, ¿podría aperturar su micro? Se encuentra apagado.
Ok. Un minuto. Déjenme compartir la pantalla y vamos a ver el tema del micro. Buenas, ¿ahí me escucha? Sí, sí, doctora. Ahora sí pudiese compartir la ponencia, por favor, desde compartir. Ya, ya. A ver, ¿dónde quedé ya? Sí, doctora, ahora sí podemos visualizar. Muchas gracias. Ya. Como decía, el nivel de trastorno del espectro autista hay 3 niveles: leve, moderado y severo. Nivel 1 es el leve, en el cual el paciente requiere apoyo, tiene dificultad para iniciar interacción social y tiene poca independencia, ¿no? Porque es leve. En el grado 2, que es moderado, el paciente requiere un apoyo sustancial, que tiene interacción social limitada, tiene comportamientos restringidos, repetitivos. En el grado 3 es un nivel severo, en el cual el paciente tiene un deterioro cognitivo, en el cual el paciente, como mencionamos, el autismo, el 30% de ellos puede tener un deterioro, un nivel de coeficiente intelectual bajo y disminuido. Porque la mayoría de ellos son bastante inteligentes, pero un 30% puede haber limitación a nivel cognitivo. Puede tener déficits severos en la habilidad de comunicación social y verbal y tiene gran dificultad para cambiar el enfoque de las acciones, pueden ser agresivos, pueden ser un poco violentos, pueden la cabeza golpearse contra el piso, contra la pared cuando se enojan y se frustran rápidamente, pueden comenzar a pellizcar, jalar, patear cuando se enojan y se frustran rápidamente también. Dentro del plan diagnóstico para el autismo hay diversos tipos de indicaciones. Primero, hacer una muy buena anamnesis para ver todos los factores a nivel del momento de la concepción, prenatal, perinatal, familiar y momento cuando nace el paciente, ver sus parámetros de cómo ha ido su evolución de crecimiento, examinar la piel para ver si no hay lesiones de esclerosis tuberosa, examinar la piel para ver si no hay lesiones de neurofibromatosis, examinar a nivel neurológico y también si no hay asociaciones de dismorfias faciales en el paciente, ¿no? Ver también cómo está con la parte de oftalmología, otorrinolaringología, ver que también no hubiera una afectación visual o auditiva, puede ver la posibilidad de estudios genéticos, estudios del paciente también, como sabemos, los pacientes con autismo también pueden presentar diagnóstico de epilepsia, pero son más en los grados severos que pueden asociarse a otros tipos de patologías con síndromes genéticos. El 30% de sus pacientes con autismo pueden presentar también epilepsia. Entonces, en estos casos, los pacientes pedir y solicitar un electroencefalograma, o puede que tenga una regresión también atípica a nivel cognitivo, una resonancia magnética para ver si hay alteración en la morfología, hay microcefalias, macrocefalias, si hay displasias corticales, si hay lesiones focales, o otros tipos de características clínicas que nos haga ver la posibilidad del paciente en el cual sí poder solicitar una resonancia, ¿no? Ahora, test metabólicos también, pues en los pacientes tipo de enfermedades genéticas, o también ver otros estudios adicionales a nivel séricos, como hipotiroidismos, SHT4, vitamina B12, y demás. Dentro del paciente de la anamnesis, como mencionamos, tenemos que ver, como sabemos, la esclerosis tuberosa puede relacionarse con el autismo. Entonces, este tipo de esclerosis tuberosa podemos observar en la piel unas máculas tipo melanóticas. Ese tipo de máculas en el paciente pueden afectar, como en este caso en el paciente vemos en el abdomen y una pierna. También hay tipo de esclerosis tuberosa, como en la imagen de abajo, en el cual tenemos una mácula en el torso. También podemos ver pacientes con parches de piel de tiburón en un paciente que pueda tener una esclerosis tuberosa, ¿no? En el cual esos pacientes podemos a nivel del examen físico, a nivel cutáneo, podemos ver si hay tipo de afectaciones para poder orientarnos a la patología probable y causal de base. Hay otros tipos de enfermedades como la neurofibromatosis tipo 1, que en estos pacientes puede haber, por ejemplo, múltiples máculas de café con leche, que puede esos neurofibromatosis tipo 1 relacionarse también con el autismo. También puede haber neurofibromas cutáneos múltiples, ¿no? En neurofibromatosis tipo 1. También podemos a los padres siempre preguntarles, o los cuidadores, para los niños menores de 3 años y mayores de 3 años, cómo podemos diferenciar si responden a nivel de la anamnesis, preguntarle, porque a veces los papás se vienen de repente a consulta por diversos motivos, que piensan que su hijo no escucha, o su hijo es inquieto, hiperactivo. Entonces, preguntar siempre por los tipos de cómo ha sido la evolución del niño. Hay que sacar a veces a los papás esas preguntas, porque ellos de manera espontánea a veces no nos dicen. Preguntar si su hijo responde al nombre, si su hijo prefiere jugar solo, o si usa su índice para señalar, o lo jala para cuando quiere algo, o traen juguetes para enseñarles, o tiene el paciente come toda su comida,
o el paciente es bastante activo o es hipoactivo, cómo va en su lectura, su escritura, si su lenguaje es fluido o no es fluido, si también tolera los ruidos o no, o cómo se comporta cuando está en las fiestas, o cuando está a otros niños asociados, o cómo le va en el colegio en su aprendizaje, ¿no? O qué tipo de rutinas diarias, si tiene conductas obsesivas compulsivas o no. Ahora, dentro de las herramientas de detección de autismo, hay varios tipos de herramientas para test, ¿no? Hay el test de Measure RF, estadísticas, SSI, el POSI, cualificación social, el ACON niño, el DBCASA, el DBCS. Esos tipos pueden ser para orientarnos en los pacientes, para tratar de orientarnos en los tipos de causas o características, en el cual hay herramientas de detección que son de primer nivel y de segundo nivel. Las de estas herramientas, las que son de primer nivel, como el MECHAT y el POSI, por ejemplo, son estudios adicionales para que en el paciente son de primer nivel, quiere decir que se utilizan para identificar a los niños de toda la población en general, todos los niños que tienen riesgo de TEA. Mientras que es herramienta de detección de segundo nivel, como puede ser para ver tipo de asociaciones, puede ser para los niños de diferenciar el TEA de otros tipos de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, dentro de estos, por ejemplo, podemos ver aquí como una característica de Michat RF, Follow Up, en el cual ven, según las preguntas que le hacen al paciente, si es sí o no, ¿no? Dentro de ellos, si las preguntas es sí, vamos contando un punto, ¿no? Un punto, pero para poder ver en las puntuaciones finales, ¿no? Mientras que las preguntas 2, 5 y 2 es a la inversa, que un punto vendría a ser cuando es negativo, que no puede hacer eso. Por ejemplo, en las puntuaciones totales del 0 al 2, el paciente tiene riesgo bajo de autismo y pues no necesita seguimiento porque ha dado negativo para la prueba de detención. Pero eso sí, al paciente tenemos que volver a realizar la prueba a los 24 meses si el paciente tiene menos de 2 años. O, por ejemplo, si el paciente tiene más de 2 años y sale el puntaje de 0 a 2, volver a repetir a los 3 meses siguientes, porque a veces el paciente puede ser que en ese momento no tenga las características del más de 2 puntajes, pero en el momento el paciente a los 3 meses siguientes, cuando tiene más de 2 años, puede aparecer otro síntoma más que puede estar dentro de esta categoría para ser definitivo. La puntuación total de 3 a 7 es un riesgo moderado, en el cual ese corresponde en relación a la respuesta del riesgo del paciente. Y si tiene 2, como mencionamos, 2 o más ítems, como ese puntaje total de 3 a 7, continúa siendo el riesgo. Entonces, al niño inmediatamente tenemos que derivar para una intervención temprana de tratamiento y evaluación diagnóstica para hacer otros tipos de ver causas, ampliar los estudios. Pero hay puntuaciones totales, cuando es de 8 a 10, es cuando el paciente tiene un riesgo bastante alto. Porque como son 20 preguntas, cada pregunta tiene un puntaje. Entonces, máximo puntaje es 20. Y cuando es de 8 a 20, la puntuación de riesgo es alto. A veces ya no es necesario completar el seguimiento de MSHART-R, porque el paciente ya tenemos ya alta sospecha que tiene autismo y ya inmediatamente también para su tratamiento y evaluación diagnóstica complementaria. Ahora, otro tipo de característica del POSI, en el cual es la observación de los padres, en el cual son varios tipos de ver también riesgo de TEA. En eso se da en el rango del paciente de 16 meses a 36 meses, para poder elaborar ese tipo de test. En esos pacientes son son preguntas en el cual el paciente van a responder. Son 7 preguntas en el cual va a responder algunas veces, pocas veces, usual veces, raramente o nunca. Entonces, cuando el paciente va colocando, como hay 5 columnas, dentro de los 3 últimos ítems, si van colocando alguno de un puntaje, de repente pocas veces, raramente o nunca, entonces ahí vamos colocando un punto, porque puede ser 0 o 1, pero 1 desde la tercera fila, la cuarta y la quinta fila, cualquiera que se marque automáticamente es 1. Y ahí vamos sumando también el paciente, ¿no? En esos tipos de puntajes para ver que el niño tiene también el riesgo de presentar el autismo. Ahora, de repente si el papá marca 2 veces, de repente always y never. Entonces hay que hacerlo el puntaje, colocar como never, como nunca, como si fuera 1. Por indicamos que el paciente ya puede presentar este tipo de riesgo elevado, ¿no? Como mencionamos, es importante ver a los papás, a ver si el papá no sabe, preguntar a la mamá o alguno de los dos puede estar juntos, los que siempre, para que algunos de ellos de repente cuida más al pequeño, para poder tratar de ver, identificar cuál de estos tipos
presenta, ¿no? Como sabemos, 3 o más puntos de esas últimas 3 columnas indican un niño con alto riesgo de autismo, con mayor o igual a 3 puntos de estos 7 preguntas. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial, pues vemos que para autismo hay un montón de paradigmas de semiología de trastorno del desarrollo, en el cual, por ejemplo, si vemos con el paciente está solamente un trastorno del aprendizaje basado en el lenguaje, entonces él va a tener interacción social, va a desear querer comunicarse, va a tener un juego imaginativo apropiado, el lenguaje pragmático es mucho mejor y el paciente desea comunicarse en relación al paciente que probablemente el autismo no tiene ese tipo de afectación. Ahora, un paciente que pueda tener un deterioro auditivo, para diferenciar a un paciente con autismo, ese tipo de deterioro auditivo, por ejemplo, el paciente tiene una interacción social muy bien, mira fijamente a los ojos, porque a veces en el autismo los papás dicen, cuando le hablo no me mira, yo le hablo y mira para el otro lado, mira un rato, mira a otro lado, pero no, los niños de repente con afectación auditiva, para como diagnóstico diferencial, los niños sí también te miran fijamente. Y los niños también a veces quieren hacer muecas o mímicas con un tipo de expresión facial de poder comunicarse. Otro tipo de afectaciones, de repente como síndrome o trastorno del espectro alcohólico fetal, los niños de repente hay rasgos faciales característicos que a veces no están presentes, que no lo tienen los síndromes de los pacientes con autismo, que el borde fino de verbelón, el surco nasolabial liso, las hendiduras palpebrales cortas, que son características faciales que se dan en otros tipos de síndromes que no están relacionados o el paciente propiamente son como diagnósticos diferenciales de autismo. O también obsesivo-compulsivos, ansiedad. Por ejemplo, un niño, como sabemos, los niños con autismo tienen obsesivo-compulsivo también algunas características. Pero ¿cómo saber que el niño solamente tiene obsesivo-compulsivo y no tiene autismo? En el obsesivo-compulsivo hay habilidades sociales, están muy bien. El lenguaje pragmático está normal. Los síntomas son una fuente de ansiedad, es más que como la parte de que ansiedad de querer poder hacer cosas, pero además síntomas y signos de autismo no están presentes. Ahora, los pasos para poder implementar una vía de atención integrada, para poder nosotros tratar de ver el tratamiento con autismo, es muy importante determinar a tiempo, de hacer el diagnóstico, después del diagnóstico inmediatamente sus cuidados o tratamientos a corto, mediano y largo plazo. Ese tipo de pasos de implementación de la vía de atención integrada de los niños con autismo es inmediatamente, ni bien el paciente, estamos con alta sospecha de que tenga el paciente autismo. Pero no solo eso, a veces los pacientes o las mamás que tienen un parto disfuncional, los niños nacen a pretérmino o los pacientes pueden tener, o las madres, enfermedades durante la gestación o anemias con múltiples factores, consumo de drogas, tóxicos, vicios. Ahí mismo al papá hay que orientarlos de que el paciente, cuando va a crecer, tenemos que observar si tiene o no los trastornos del neurodesarrollo, porque los niños pueden tener trastornos del neurodesarrollo de síndromes, otros tipos de patologías, alteraciones cognitivas, pueden ser alteraciones motoras, o lenguaje, o hiperactividad, o autismo, o Asperger, o muchos más. Pero es muy importante tratar de diferenciar esos tipos de varianzas, ir informando a la familia para que esté atento desde temprana edad. Otros tipos, como vemos, hay un tipo de atención por etapa de desarrollo para niños hasta los 11 años, como vimos a nivel del monitoreo, de los pasos de los monitoreos, los prediagnósticos, hablar con la familia, hacer que la familia esté como soporte del tratamiento al niño, hablar a la familia que entiende y explicar en relación al espectro del autismo, después de explicar acerca de la enfermedad, explicar las características que tienen o las futuras probabilidades que puedan dar en un futuro en su vida o en relación a la familia, hacer después el diagnóstico una intervención. La intervención temprana es actuar de manera directa a esos tipos de alteraciones en las asociaciones del desarrollo que tiene el pequeño. Y importante a nivel término posterior o largo tiempo el tratamiento, la familia tiene que dar un cuidado también oportuno en el casa, en el colegio, en el nido, en el centro de rehabilitación, ¿no? Para que puedan mejorar día a día los pacientes. Ahora, en relación al tipo de tratamientos, enfocarnos siempre según las condiciones, como por ejemplo el paciente si se asocia a déficit de atención e hiperactividad, guiar de la familia, medicamentos estimuladores. Si el paciente tiene ansiedad, podemos darle antidepresivos ansiolíticos, terapia cognitivo-conductuales. Si tienen otros tipos de desórdenes de adaptación, darles medicamentos, psicoterapia. Si tienen conductas obsesivas compulsivas, hacer aparte de las psicoterapias, medicación para el obsesivo compulsivo
intervenciones de adaptación para el comportamiento y también si hay un tipo de cambios de conductas en ellos, poder darle un tipo de acciones como otros tipos de antipsicóticos si el paciente son agresivos, violentos, o se lanzan, se tiran, cruzan la pista sin ver, o comienzan, golpean como dicen, contra la pared o contra el piso, o están atentando contra su vida o los demás, podemos iniciar en casos severos los antipsicóticos también. ¿Como cuáles? Entonces, es importante ver que hay tipos de fuentes de apoyo y lugares de tratamiento. Como mencionamos, no solamente el pequeño, él o adolescente o adulto no sabe en relación a ese tipo del espectro, ¿no? Entonces hay que orientar y guiar la familia, no solamente apoyo a la familia, como mencioné, apoyo a la comunidad, apoyo del colegio, apoyo a nivel preescolar si está en el nido, tratar de hacer los test y las rutinas continuamente y ver con esos tipos de terapia los niños van a ir mejorando, ¿no? Van a ir mejorando su estilo de vida. Entonces, dentro de esas intervenciones terapéuticas, como vemos, hay tipos de intervenciones terapéuticas adaptadas, como de manera temprana, la intervención de conducta, del comportamiento, del desarrollo, de la percepción, de las relaciones, como modelos a nivel escolar, a nivel social, familiar, y también el desarrollo de las intervenciones que se han hecho por otros estudios, ¿no? Que han visto que el pacientes han mejorado por lo menos más de 25% con adaptabilidad en los 2 años de realizar esos tipos de terapias de intención. Ahora, esos tipos de terapia, lo ideal es que el paciente haya comenzado antes de los 5 años. Pero si no ha comenzado antes de los 5 años, no ha sido diagnosticado a tiempo, no hay problema, nunca es tarde. Hay pacientes que también se diagnostican cuando a veces son ya niños ya en etapa escolar o son adolescentes también. Dentro de ellos, los tipos de tratamientos pueden ser, como mencionamos, a nivel de psicoterapias, que han visto estudios de metaanálisis que en las psicoterapias ha habido muy buena respuesta, estudios a nivel grupos sociales de intervención, estudios de metaanálisis han visto que ha habido mejoría también en adultos y adolescentes, y en niños el tratamiento de educación y comunicación. Dentro a nivel farmacológico, como vemos, a nivel farmacológico hay varios tipos de medicamentos. Si el paciente, por ejemplo, en la condición cuando es irritable, cuando es agresivo, está desregulado, es un poco violento, como mencionamos, podemos dar antipsicóticos, el aripiprazol o la risperidona. Estos pueden actuar a nivel de la risperidona, a nivel de es un tipo antipsicótico atípico, ¿no? Que es antagonista del D2-dopamina, el receptor, y el 5-HT2A receptor también, o también el aripiprazol, que son medicamentos que se han visto a través de estudios que también han tenido mejoría por estudios de metaanálisis. Otros, por ejemplo, si el paciente es hiperactivo, podemos dar el medicamento del metilfenidato, podemos dar atomoxetina, podemos dar otros tipos de fármacos en relación al metilfenidato que puede actuar a nivel de los receptores de norepinefrina o de dopamina, o también atomoxetina, que también en tipos de estudios han visto que también se han comparado con placebos, ambos fármacos, y han tenido muy buena respuesta en relación a la hiperactividad del paciente para que esté un poco más tranquilo y mejore su captación de la información y aprendizaje. En relación a esos tipos de medicamentos, hay no solamente, como mencionamos, la risperidona, el aripiprazol, que pueden darse, como sabemos, a partir de los 5 años. La risperidona se da a partir de los 5 años en promedio, la aripiprazol a partir de los 6 años, la atomoxetina a partir de los 6 años para adelante, metilfenidato de 6 años para adelante, ¿no? Que son fármacos que no se recomiendan a menos de esa edad, salvo que el paciente tenga menos de 6 años, de repente 5 años y tanto, 4 años y tanto, y el paciente sin querer tenga un autismo tan severo que pueda interferir con su vida, puede interferirle de repente del mismo golpearse o lastimarse, coger objetos cortopunzantes o tirar a su hermana o hermana de las escaleras o algo. Entonces, en ese tipo de conductas, así el paciente tenga menos de 6 años, de repente tenga 5 años y tanto, 4 y tantos, podemos darle pues ante dosis bajas de ese tipo de antipsicótico como la risperidona para evitar que el paciente sin querer pueda hacerse daño a él o a su familia. Otro tipo, el paciente, por ejemplo, cuando tiene comportamientos obsesivo-compulsivos o síntomas de ansiedad, depresión, podemos darle de repente los CIRS, el citalopram, fluoxetina, fluvoxamine, sertralina, que son buenos antidepresivos, que el antidepresivos baja la ansiedad también en los pacientes, ¿no? Que también ha habido con esos estudios de placebo muy buena respuesta. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene trastornos del sueño, como
ansiedad, o como sabemos, el autismo también puede haber construcciones del sueño, de repente insomnio, o cuando son grados moderados severos puede haber esos tipos de insomnios por los cambios de conducta también que se asocia. Podemos darle melatonina. Como sabemos, la melatonina nosotros de manera natural lo producimos, pero ese tipo de melatonina podemos dar a los pequeños, incluso gomitas, hay gomitas de melatonina de 5 miligramos, por ejemplo, que podemos iniciar para que el paciente pueda dormir de manera natural, y es un medicamento que no es adictivo y no es dependiente. Si el paciente, por ejemplo, hay otros estudios que están viendo, como el paciente, por ejemplo, es hiperactivo e irritable, que se han visto que están en estudios para ver en relación a la respuesta de la N-acetilcisteína y para ver cuando son hiperactivos e irritables, o mejorar la comunicación social con oxitocina también se ha visto, ¿no? En estos estudios que también pueden haber buenas respuestas, pero aún todavía hay más estudios para poder ver, para que estén más usados de manera más habitual. Ahora, en relación a estos dosis de los fármacos, como mencionamos, como el metilfenidato, mencionamos que era más de 6 años, el inicio del medicamento puede ser de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Los efectos adversos pueden ser insomnio, anorexia, irritabilidad. En relación a la atomoxetina, puede darse, como mencionamos, también más de 6 años de edad, y la dosis de inicio puede ser 0.5 a 1.2 miligramos por kilo por día. Los efectos adversos pueden ser anorexias, náuseas, irritabilidad. En relación a otros fármacos, como por casos de irritabilidad, agresión, son violentos, podemos darle la risperidona, el antipsicótico atípico, que se puede iniciar de 0.5 a 3 miligramos por día. Y también los efectos adversos pueden ser sedación, pueden ser hiperlipidemia, hiperglucemiia, también puede haber otros tipos de efectos adversos. Dentro de otros efectos adversos, otro antipsicótico atípico como el aripiprazol, que puede darse de 2 a 10 miligramos por día en los pacientes también mayores de 6 años de edad. Y efectos adversos pueden ser aumento de peso, sedación, acaticen, que le da como un tipo de intranquilidad al paciente, que le da la necesidad de querer moverse, no puede estar sentado, el paciente le da como un tipo de nerviosismo excesivo la noticia. Ahora otros tipos de suplementos como el cisteína, como se vieron para ver los tipos para la irritabilidad, hiperactividad, que también se ven que pueden iniciarse en los estudios con 1.800 a 2.700 miligramos por día, y los efectos son más gastrointestinales. Ahora, los efectos de los medicamentos para la fluoxetina, sertralina y citalopram varían según el medicamento, los CIRS. Si es fluoxetina, comenzamos a 5 a 20 miligramos por día. Si es sertralina, 25 a 100 miligramos al día. Si es citalopram, 10 a 20 miligramos al día. Si es citalopram, 5 a 10 miligramos por día. Y los efectos pueden ser habilidad emocional, agitación, un poco de hiperactividad e insomnio, que podrían darse esos tipos de reacciones adversas por los fármacos. Ahora, dentro de estos, como mencionamos, también, por ejemplo, del insomnio, podríamos ser la melatonina, como mencionamos, ¿no? Esa melatonina puede recomendarse en un promedio de 2 a 10 miligramos en las noches, 1 hora antes de dormir, para los pacientes que tengan insomnio asociado a ese autismo. Y casi no tiene efectos adversos, como mencionamos, la melatonina, porque de manera natural no te lo producimos, solamente que de manera exógena están dando la melatonina como inductor del sueño natural en caso de insomnio. De estos efectos adversos de los fármacos, bueno, ya habíamos mencionado como la atomoxetina puede ser cardiovasculares, gastrointestinales y neurológicos. Los antipsicóticos atípicos, cardiovasculares, endocrinos, gastrointestinales y neurológicos. La melatonina casi no, porque es bien tolerado, solo que sí puede producir mareos y dolor de cabeza. Los CIRS pueden ver efectos neurológicos, gastrointestinales, y a nivel de los estimulantes como metilfenidato, anfetaminas, también puede producir efectos gastrointestinales, neurológicos y otros más. Dentro también ha habido estudios en el cual se ha visto, que se publicó en febrero del año pasado, en el cual vieron el uso de risperidona y aripiprazol para el trastorno del espectro autista en los niños. Había una descripción general estos a nivel sistemático, y observaron que reducen la gravedad de los síntomas de seguimiento del paciente a corto plazo, ¿no? También puede causar eventos adversos, pero el paciente mejora la calidad de vida, el paciente baja la parte de conductas violentas, agresivas, de lastimar sin querer hacerse daño a él o a los demás. Entonces, y vemos las mejoras en ellos en esos estudios a nivel de corto plazo de manera rápida, ¿no?
Ha habido centros de creación del centro de autismo a nivel en el 2004 han comenzado a nivel en otros países como Estados Unidos, en relación después de los eventos de las tormentas que sucedieron debido a que como aumentó la calidad o la cantidad de porcentaje en pacientes con trastornos mentales, desde 2004 en Estados Unidos han comenzado a producir mucho más centros de salud mental. Y dentro de salud mental también ha subido un área propia de la parte a nivel pediátrica como el autismo, el cual ha sido dado primero de manera voluntaria por diversos centros de salud, que también esos tipos a nivel participó los niños, los familiares, la comunidad, los centros, el público, el área de salud y muchos más, que es importante nosotros también en un futuro más adelante también tener nuestros propios centros, ampliarlos de salud mental para los niños en el cual estén relacionados con los policías, las agencias, los centros sociales, que hay un montón de cantidad de pacientes, pero no tenemos centros especializados actualmente. Hay actualmente como para direccionar o ser tan específicos para este tipo de patologías que están en aumento. Ahora, dentro del enfoque, hay varios tipos de enfoque de desarrollo para los niños con autismo. Hay varios tipos de modelos para hacer los menores en las partes del área de intervención. Hay modelo de Denver niños temprano, diferencia individual del desarrollo, terapia en medio ambiente, terapia e intervención para el desarrollo de relaciones, enseñanza receptiva, en el cual son programas de integraciones, en el cual vamos a hacer las intervenciones para los niños para que puedan mejorar estos enfoques del desarrollo. También hay modelos de intervenciones como hay tres principales: psicodinámica, biomédica y psicoeducativa. Pero en la actualidad más ese tipo de intervención a nivel del autismo están los métodos psicoeducativos, que han mostrado ser eficaces en relación a todos los estudios estudios de investigación y comparativos. En la parte psicoeducativa ha sido un mejor porcentaje en estos tipos de casos, que en el cual en esos centros de intervención precoz con el diagnóstico de atención temprana y usar un tipo de modelos mixtos, podremos hacer una intervención psicoeducativa mejor. Dentro de la atención escalonada de intervención de salud personalizada en el autismo, va a haber afectación en el cual vamos a ver los factores, ¿no? En el cual van a participar, como mencionamos, que ese es un cuadro en el cual se puede ver en relación a los métodos y los factores que puedan participar la familia, que son similares a lo que desarrolló en Estados Unidos en el 2004 para poder hacer en el tipo de atención escalonada intervenciones de salud más personalizadas al paciente, porque como sabemos el trastorno del espectro autista tiene múltiples causas, múltiples factores, una amplia gama de características de síntomas y ciclos, que no todos tienen un mínimo de afectación. Algunos tienen más trastornos de conducta, otros tienen más trastornos de repente de las sensitivas, otros tienen más conductas repetitivas, otros tienen partes asociadas a hiperactividad o hipoactividad. Hay un tipo de manual en el cual las conductas adecuadas e inadecuadas de las rutinas diarias y las emociones que generan los adultos son con tipos de pictogramas que se pueden enseñar a los niños, ¿no? En el cual enseñamos, por ejemplo, que el niño si se lava los dientes está bien y los papás están contentos. Si los niños comen por sí solos está bien y los papás están contentos. Pero si los niños rompen las cosas está mal y los papás están enojados. Si los niños tiran las cosas al suelo o lanzan el cabello o empujan, jala, está mal y los papás también están enfadados. Son tipos de pictogramas que pueden darse también a los pequeños dentro de esos tipos de intervenciones de estimulación. Ahora, se ha visto que la evidencia científica que a nivel de la integración sensorial, como el abordaje de la terapia ocupacional en el autismo, ha habido muy buenas respuestas. Estos tipos de respuestas a nivel de los pacientes en el cual ven que el trastorno de espectro autista con ese tipo de integración sensorial es una muy buena abordaje en el cual el niño va mejorando con sus terapias, va mejorando a nivel de la práctica de integración sensorial de aires, que son tipos de prácticas que los pacientes van haciendo conforme van mejorando su estimulación sensorial en esos niños que puedan desarrollar mucho más en que esta parte esté alterada. Ahora, dentro de la evidencia de integración sensorial del autismo, como mencionamos de aire, ahí vemos que encontramos elementos estructurales, participa el terapeuta, hay componentes de informe, evaluación, terapias ocupacionales, hay entornos físicos, comunicación con la familia y con la escuela, y hay elementos de proceso, en el cual se tienen que ir viendo y evaluando en los niños conforme van avanzando para ver esos tipos esos tipos de mejoría. Como vieron en ese estudio que habíamos mencionado con el tipo de medida de fidelidad de aires del nivel sensitivo, que han tenido buena respuesta, y ese tipo de la medida de la integración que se realiza en el estudio, en el cual notaron que los pacientes van evolucionando. Otro tipo de estudio que se vio, por ejemplo, en la comunicación
aumentativa alternativa del trastorno del espectro autista, impactos en la comunicación, vieron que también que ha tenido buena respuesta en los niños. Como ven en la figura, en la de arriba y la de abajo, en la muestran las medidas de cada niño respecto a la producción de actos comunicativos antes y después. Y se ven que los niños han tenido buena respuesta en la terapia del habla o terapia del lenguaje, ¿no? Y en la figura 2, en el cual también se ve, muestra en total de actos comunicativos gestuales producidos por los sujetos estudios antes y después de la intervención, en el cual en uno de ellos se nota que dos de los tres, en el cual ellos comienzan a tener un tipo de mejoría notoria, ¿no? Entonces es importante saber que ha habido estudios que han visto, que han validado que estas comunicaciones, esos tipos de estimulaciones, de intervenciones, dan lugar a impactos y mejoría en los pacientes en total en todo su seguimiento de los estudios. Y finalizando vemos la parte de medicina complementaria alternativa. Es muy importante, los niños también hay estudios complementarios que pueden dar, en el cual comunicación facilitada, en la dieta, como sabemos los niños a veces que son autismo pueden tener hipoactividad o hiperactividad, pero cuando tiene el grado de hiperactividad hay que tratar de bajar un poco el consumo de azúcar, de carbohidrato, de gluten, de arroz, de pan, para que bajar un poco la parte de los pacientes que puedan bajar un poco la parte de complementario nutricional con la parte de hiperactividad. También hay otros tipos de beneficios como la melatonina, la terapia musical, la equitación, como también hay tipos de terapias con caballos, también hay acá en Trujillo, en el área de Porvenir con la policía, también hay terapias equinas. También hay otro tipo de terapia con animales mascotas, estimulación, hay como yoga, hay masajes, terapias energéticas, hay dietas nutricionales, ácido fólico, folínico, complejos de omegas 3 y demás. Pero también importante, los niños, a veces sí hay varios pacientes mamás que dicen que le dan un montón de todo un poco, le dan vitamina A, B, C, D, y le dan, aparte que le dan su dieta, le dan suplementos, pero hay que saber que hay un tope y una cantidad mínima o máxima que debe consumir de microgramos por día, porque no pueden producir los efectos colaterales debido al exceso de vitamina. Entonces es importante ver con un nutricionista la parte del consumo de la dieta, de la vitamina A, D, B, C y demás en relación al peso y la talla del paciente y por su grupo etario, para no darle una dosis en exceso también a ellos, ¿no? Y finalizando acá vemos, ese es un tipo de una figura de respuesta y los servicios sociales que pueden, como vemos, que optimizan los resultados para todas las personas con autismo. Conforme estos seguimientos ven que en la línea verde delgada vemos que indica el grado en el cual el paciente, cuando todo en relación a todo, la familia, todo lo corresponde, apoya a que el paciente se pueda adaptar a la parte de intervenciones, dan cuenta que la persona con autismo tiene mejora, ¿no? Que mejoran y ascienden y evolucionan día a día para la parte de cognitividad, de habilidad, la parte de educación y la parte de sociabilidad, ¿no? Y hay diversos tipos de recursos en línea que en el cual ustedes pueden empalmarse un poco más de esos temas que pueden brindarse ustedes o a sus pacientes o a sus familias en relación para que puedan, que hay tipos de grupos, asociaciones con autismo para que puedan unirse y tomarse mucho más del tema. Gracias. Recuerden que el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Información muy importante, importante también. Tampoco se están tomando para poder escuchar estas telecapacitaciones. Doctora, vamos para que nos puedan dudas pueden generar en lo que tenemos sus preguntas, comentario final que nos pueda. Doctora, ¿sí logra escucharme? Sí, ahora sí te escucho. Ya. Le decía, doctora, en lo que nos realizan sus preguntas nuestros participantes, ¿nos podría dar una recomendación final con respecto a la ponencia del día de hoy? Sí, es muy importante saber que el autismo es multifactorial, por eso hay que prepararse incluso antes de ser padres, tratar de ver cómo estamos de manera intrínseca y extrínseca, ¿no? Por eso en el libro que hice cómo
prevenir, ¿no? La salud neurológica de tu futuro bebé, en el cual los padres tienen que ver que hay diversos tipos de factores, que hay varios tipos de comorbilidades, de repente los vicios de los padres, nutrición de los padres, bajo nivel económico de los padres, una infección de repente de los padres que en ese momento de la procreación que tengan VIH, sífilis, tengan tuberculosis o cáncer o cualquier enfermedad comorbilidad o diabetes o hipertensión, la comorbilidad, o el momento cuando la mamá o cuando está gestando, un montón de mamás tienen anemias porque requieren mucho más hierro. Un montón de mamás requieren de repente sus controles prenatales, ver cómo está la presentación del bebé, algunas de repente consumen medicamentos y no saben que ese medicamento de repente puede hacer daño al bebé y tienen que tomar un fármaco similar pero diferente para evitar que le haga daño al pequeño, le puede ser sea teratógeno. También influencia mucho si la mamá, pues, de dónde está su ambiente, si hay violencia en el trato psicológico, en el trato físico, si la mamá no ha recibido, no solamente por la anemia, no ha recibido el ácido fólico como corresponde, si la mamá tiene, si durante el momento de dar a luz tiene el pequeño parto prolongado, si el paciente de repente o la mamá el paciente es presentación podálica o la presentación no está adecuada, entonces y tiene que ser cesárea, o el paciente de repente al nacer tiene una asfixia perinatal o cuando nace se pone amarillito y no se dan cuenta, o no llora, no lacta rápidamente, o está mucho tiempo hospitalizado, o tiene una ictericia neonatal, recibe fototerapia, ¿no? O está con 6. Entonces, todos esos factores y demás pueden influir para que el paciente pueda tener autismo. Ese autismo es importante detectar y saber que hay grados. Antes se pensaba que el autismo se puede detectar a los 5 años, no. El autismo se puede detectar desde el año y medio de vida. Desde el año y medio de vida ya se puede detectar el autismo, es decir, un año, es decir, 18 meses. Pero antes de esos 18 meses, como hemos visto, ya hay síntomas y criterios de signos de alarma que nos están orientando que ese niño sí o sí tiene que seguir el seguimiento. A los niños que hay sospecha o alta sospecha de autismo, jamás podemos dejarlo a la deriva. No tiene vaya en su casa. No, tienen que venir sus controles cada 3 meses. Si tienen una duda o sospecha, es importante derivarlo a psicología para que psicología le haga su terapia cognitivo-conductual, para que psicología le haga su índice coeficiente intelectual, porque el autismo son bastante inteligentes, bastante habilidosos, pero un 30% de ellos puede tener un déficit del coeficiente intelectual. También es importante ver que los niños que tienen mandarlo solamente con psicología para que hagan sus diversos test, como hemos visto, también mandarlo con medicina física, para que medicina física le haga su terapia de lenguaje, su terapia ocupacional, terapia sensorial, terapias de estimulación, todos tipos de terapias de intervención para esos niños que ya tienen esos tipos de afectaciones, para mejorar día a día. Es cierto que el diagnóstico es de por vida, pero requerimos en ellos darle herramientas y etapas para que ellos puedan mejorar, porque hay pacientes que tienen autismo que pueden tener su carrera, pueden casarse, pueden tener hijos, pues, o sea, normal, ellos pueden hacer su vida, pero siempre y cuando le hagamos su estimulación como se deba, para que ellos puedan mejorar sus tipos de interacciones, de comportamiento, del lenguaje, de las partes de la reproducción pulsiva y mucho más, ¿no? Ya, sí, una pregunta, si tienen que ver una psicología también al niño. Sí, el test, el neuro, por eso mencioné, es importante llevarlo al psicólogo, es importante llevarlo a medicina física también. El psicólogo tiene que hacerle test neuropsicológicos, el psicólogo tiene que hacer el índice coeficiente intelectual, o tenemos que derivarlo justamente como mencionamos en la parte de interacción o de tratamientos integrales, que no solamente es el diagnóstico, abordaje, la parte de intervención. En esa intervención participa el psicólogo, participa el área de medicina física, participa varios especialistas, participa la parte del área de la familia, estimulación en el centro de salud mental y comunitaria, las terapias en la psicóloga del colegio, las terapias en el hospital y muchos más. Siempre a la mamá digo, llévelo al pequeño, estimúlelo, no solo al hospital, con psicología y medicina física. Llévelo al hospital, llévelo al centro de salud mental y comunitaria que está en cada jurisdicción, cada distrito de cada distrito de la ciudad. También llévelo ahí en su estimulación en el colegio, estimúlenlo en casa, hagan sus tipos de intervención por todos los especialistas que se pueden. Porque ni bien llega el paciente a nosotros, hacemos el diagnóstico del screening y lo mandamos a psicología y lo mandamos a medicina física y le pedimos sus exámenes complementarios según la sospecha causante o factores que puedan tener. Psicología es muy importante, como mencioné, porque hace sus test, sus screening neuropsicológico. Medicina física también, aparte de su índice intelectual,
y medicina física sus terapias de intervención también, porque el niño requiere un tipo de tratamiento complementario y amplio, con psicólogos, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, medicina física y rehabilitación y muchos tipos de especialistas que puedan abordar y ayudar incluso a la familia, no solamente psicología o el niño, sino también abordaje integral a la familia, porque en la familia hay disrupciones familiares, hay abandonos, hay dejan uno los padres de trabajar, hay cosas que propician que ellos puedan para que los niños puedan tener una mejor calidad y mejor énfasis en ellos, ¿no? Que lamentablemente por eso es importante si van a ser padres ver los tipos de, antes de ser padres, tengan un tipo de paternidad y maternidad responsable, porque hay varios casos que se ven que los niñitos, algunos están en los albergues abandonados, vienen a consulta que los papás los abandonaron, los dejaron, vienen con los abuelitos, el papá dejó a la mamá dejó al papá, y los niños realmente peor, no ayudan nada de ello en su mejoría. Última pregunta aquí tenemos de otra participante, nos comenta, tomar un electroencefalograma para el lenguaje y TDAH. Ya, el electroencefalograma, el encefalograma, mire, los pacientes, como mencioné, con autismo pueden tener cuando son autismos severos, ya, cuando los niños tienen un tipo de autismo severo, bueno, moderado severo, también pueden tener, como se asocian a otros síndromes, pueden tener epilepsia, puede tener ese tipo de epilepsia propiamente por las vagas subyacentes. Entonces, ese tipo de epilepsia en los pacientes, ahí podemos, si el paciente así tenga una sola crisis, así sea una crisis aislada, solamente una sola crisis, normalmente no tenemos diagnóstico de epilepsia, pero ahí sí tenemos que ver programas vamos a ver las actividades patológicas, en las actividades de las crisis, en las actividades de los pacientes ictales e interictales, para poder ver y abordar las patologías o anormalidades en el cerebro. De repente el paciente no tiene crisis, pero está creciendo normal y luego tiene una regresión del neurodesarrollo. Entonces, estos pacientes con regresión del neurodesarrollo también podemos pedirle ese tipo de encefalograma. ¿Por qué? Para tratar de ver si de repente no tenemos acceso a una resonancia o tomografía, pedirle también un encefalograma para ver si hay actividad de hipovoltaje o algo, no solamente crisis a nivel de una zona del cerebro o algo, para poder solicitar un tipo de neuroimagen también. O de repente si tenemos a la mano una neuroimagen y ver ese tipo también de neuroimagen, otros tipos de características, neurosis y otros tipos de enfermedades más que podemos detectar en la neuroimagen. Muy bien, doctora, excelente explicación y excelente ponencia. Muchísimas gracias por la información brindada el día de hoy. Esperamos contar con su presencia próximamente y nos pueda brindar mucho más información con respecto a su especialidad, doctora. Igualmente agradecer a nuestros participantes por su tiempo y por su participación en la telecapacitación del día de hoy. Esperamos contar con ustedes para nuestras próximas telecapacitaciones. El día de mañana también vamos a tener una telecapacitación. Esperamos su asistencia. Y bueno, a recordarles que pueden inscribirse y registrar su asistencia en el link que se le ha dejado en la cajita del chat del Zoom. Y asimismo también pedirles que si desean visualizar nuevamente la ponencia de nuestra doctora Huerta, pueden ingresar al enlace de YouTube que se les acaba de socializar para que puedan ver esta y otras telecapacitaciones y tele-IS que brinda el Hospital Belén de Trujillo en el área de telesalud. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctora, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.